¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, el Hijo del Dios viviente, descendería voluntariamente a los infiernos? ¿Por qué, después de su último aliento en la cruz, su alma no fue directamente al cielo, sino a las profundidades más oscuras del abismo? Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy no solo desafía la lógica humana, sino que podría cambiar para siempre la manera en que entiendes el amor de Dios, la justicia divina y el poder oculto detrás de la redención. Y si te dijera que el mismo Jesús que murió en la cruz también pisó las puertas del infierno, no como un condenado, sino como un conquistador, y si su descenso no fue un símbolo de derrota, sino el acto más poderoso y misterioso jamás realizado en el mundo espiritual? Muchos han oído esta parte de la historia, pero pocos conocen el verdadero motivo, un motivo que está a punto de ser revelado. En este video te mostraré lo que realmente ocurrió entre la muerte y la resurrección de Cristo. Te explicaré lo que las Escrituras revelan y lo que muchos ignoran sobre ese momento sagrado e inexplicable cuando el Salvador del mundo descendió al inframundo. Lo que descubrirás hoy puede traer esperanza a tu alma, libertad a tu pasado y fuego nuevo a tu fe. Algunos creen que esta parte del Evangelio es solo un símbolo, pero ¿y si lo que Jesús hizo en las entrañas del infierno tiene implicaciones directas en tu vida hoy? ¿Y si ese acto contiene una llave secreta que puede desbloquear la restauración, la justicia, o incluso una bendición que estás esperando hace años? En los próximos minutos vamos a explorar versículos poco predicados, pasajes proféticos y misterios celestiales que han sido escondidos a simple vista. A lo largo de esta jornada verás cómo cada paso que dio Cristo en ese descenso tenía un propósito, y entenderás por qué Él lo hizo por ti. Pero antes de comenzar, permíteme presentarme. Mi nombre es César Gil, y este canal existe con un único propósito: llevar la palabra de Dios a corazones sedientos, almas cansadas y creyentes que han sido olvidados por el mundo, pero jamás por el cielo. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, haz algo que puede cambiar la vida de otros. Comenta ahora mismo la frase «Paz en Cristo». Esta pequeña acción es un acto de fe. Es como decirle a Dios: estoy aquí, estoy listo, quiero escuchar tu voz hoy, y si puedes, dale un like al video. No es solo un botón, es una forma de decirle al algoritmo de YouTube: esta palabra merece ser escuchada. Cada like, cada comentario, ayuda a que más personas, que hoy están llorando solas en sus casas, encuentren este contenido como un faro en medio de su oscuridad. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo. Muchos usan este canal como su iglesia digital, su espacio de refugio espiritual. No todos tienen un templo cerca, pero tú puedes tener la presencia de Dios aquí, ahora. Suscribirte es como abrir una puerta a nuevas revelaciones. Dios honra a los que buscan su palabra con constancia, y te aseguro, no es casualidad que estés viendo este video hoy. Al final del video, te revelaré una verdad poco predicada, una que puede romper cadenas en tu vida. Pero te adelanto algo. La penúltima lección de hoy puede ser la llave para una bendición que llevas tiempo esperando. Así que quédate conmigo hasta el final. Este no es solo un estudio bíblico, es un encuentro, es una cita divina. Jesús descendió, y ahora tú estás a punto de descender conmigo a una verdad que muy pocos se atreven a explorar. ¿Estás listo? Entonces abramos juntos las Escrituras y comencemos este viaje al misterio más profundo de la redención. Cuando Jesús exhaló su último aliento en la cruz, algo estremeció los cielos y la tierra. El velo del templo, ese enorme telón que separaba al hombre de la presencia de Dios, se rasgó de arriba abajo. No fue un acto simbólico, fue un grito espiritual que resonó en los rincones del mundo visible y del invisible. Lo que muchos no comprenden es que en ese preciso instante, no solo se abrió el camino al Padre, sino que también se activó una travesía divina hacia las profundidades. Jesús no murió, y simplemente esperó la resurrección.
en una especie de sueño sagrado. No, Él descendió. Él entró al lugar más temido, al sitio donde las almas eran retenidas, donde reinaba el silencio del juicio y el eco de las promesas aún no cumplidas. La Escritura nos da pistas. En Mateo 27, 50-53, se nos dice que, tras la muerte de Cristo, muchos sepulcros se abrieron, y los santos que habían dormido se levantaron y fueron vistos en la ciudad santa. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué tipo de sacudida espiritual ocurrió para que los muertos caminaran entre los vivos? La respuesta está en lo que Jesús fue a hacer en los infiernos. No fue un visitante pasivo. No fue llevado como víctima. Él descendió como quien tiene autoridad, como quien entra a un reino usurpado para reclamar lo que por justicia pertenece al cielo. Este descenso no fue improvisado. Fue profetizado, planeado desde antes de la fundación del mundo. En Zacarías 9:11 se habla de liberar a los cautivos, de una cisterna sin agua, una imagen del Sheol, del lugar donde las almas aguardaban la redención. Y en Efesios 4:9-10, Pablo confirma que ascendió significa que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra, para después llenar todo el universo con su gloria. Ahora piensa en esto. ¿Por qué Jesús tendría que bajar allí? ¿No era suficiente su sacrificio en la cruz? La respuesta no es sencilla, pero es poderosa. Jesús no solo venció el pecado en el madero, fue a buscar personalmente las llaves del Hades y de la muerte, como declara Apocalipsis 1:18. Él no delegó esta tarea a ningún ángel. Fue Él mismo. Porque el rescate del alma humana no se firmó en los cielos. Se ejecutó en el corazón del infierno. Y aquí es donde tu vida entra en escena. Muchas veces sentimos que estamos atrapados, que hay áreas de nuestra existencia donde reina la oscuridad, el silencio, la desesperanza, lugares internos donde pareciera que ni la fe alcanza. Pero el hecho de que Jesús haya descendido significa una cosa. No hay abismo donde Él no pueda entrar por ti. No hay dolor, trauma, culpa o cadena espiritual que Él no pueda enfrentar directamente para traerte libertad. El velo se rasgó no solo en el templo, sino en lo más profundo de tu alma. Jesús descendió al infierno, para que tú no tengas que volver a hacerlo jamás. Y lo más impresionante de todo es que aún hoy sigue descendiendo. En cada oración desesperada, en cada lágrima en la madrugada, en cada clamor silencioso de alguien que ya no tiene fuerzas, Él baja, Él se mueve, Él invade con autoridad los infiernos personales de los hijos que ama, y los saca de allí con vida. Por eso, en este estudio, no solo analizaremos hechos históricos. Vamos a tocar el misterio. Vamos a abrir la palabra como una lámpara que alumbra en medio de una cueva. Porque cuando entiendes qué hizo Jesús en el infierno, también entiendes qué está dispuesto a hacer por ti, incluso en lo más oscuro de tu historia. Y este es apenas el comienzo. En Apocalipsis 1:18, Jesús se presenta a Juan con una afirmación que no solo estremeció al apóstol, sino que también sacudió los fundamentos del entendimiento espiritual. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Detente por un momento y reflexiona. ¿Cuándo y cómo Jesús tomó esas llaves? No fue en la cruz. Allí entregó su espíritu. No fue al resucitar. Allí proclamó su victoria. Fue entre la cruz y la resurrección, en ese territorio invisible, cuando descendió a lo más profundo y arrebató las llaves del dominio que durante siglos esclavizó las almas de los justos. Las llaves en la Biblia simbolizan autoridad, acceso y dominio legal. Tener la llave significa que puedes abrir lo que nadie más puede. Y Jesús no solo tiene las llaves del cielo, también tiene las del Hades. Él no es solo el guardián del paraíso, es el Señor de todo territorio, incluso de los lugares más oscuros que el alma humana puede imaginar.
Pero ¿por qué esto es tan importante para ti, aquí y ahora? Porque muchos creyentes viven como si el enemigo todavía tuviera autoridad, como si los pecados del pasado, los fracasos repetidos, las maldiciones familiares o las heridas del alma fueran prisiones sin salida. Pero la palabra es clara. Jesús no dejó ninguna puerta cerrada que tú no puedas atravesar con Él. Cuando Él descendió, no fue a negociar, fue a tomar, fue a conquistar, fue a recuperar lo que nos pertenecía, la libertad, la redención, la esperanza. Imagina esa escena. Jesús, herido por los látigos, con marcas en su cuerpo, pero caminando con firmeza por los corredores del reino del dolor. No con cadenas, sino con autoridad. No con temor, sino con el fuego del cumplimiento de cada profecía. Y delante de los ojos del adversario, extendiendo su mano y tomando las llaves del Hades, declarando con su sola presencia que ya no habría condenación para los que están en Él. Este acto espiritual no fue simbólico, fue real. Fue un cambio de gobierno, una transferencia de poder, un decreto eterno de que ninguna alma que confíe en el Mesías será jamás prisionera de la oscuridad. Y aquí viene la parte más personal. Tal vez en tu vida hay áreas donde sientes que el enemigo todavía manda. Áreas donde hay puertas cerradas, traumas no sanados, cadenas emocionales o espirituales que llevas por años. Pero hoy, por medio de esta palabra, el Espíritu Santo te recuerda. Jesús tiene las llaves. Y si Él tiene las llaves, tú tienes acceso. Acceso a la sanidad. Acceso al perdón. Acceso a la restauración. Acceso a un futuro libre del peso del pasado. Cada vez que oras, estás tocando una puerta. Y cada vez que invocas el nombre de Jesús, estás llamando al único que puede abrirla desde dentro. Él descendió al Hades para que tú puedas ascender al propósito de Dios sin cadenas. Él venció a la muerte para que tú ya no vivas con miedo a morir por dentro. Él tomó las llaves para dártelas a ti. Y eso solo lo puede hacer un Dios que ama más allá del entendimiento. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, leemos una de las declaraciones más enigmáticas del Nuevo Testamento. Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Predicó a los muertos. ¿A qué espíritus? ¿Dónde estaban? ¿Por qué lo hizo? Aquí se nos abre una ventana hacia un misterio que pocos predican. Jesús no solo descendió a los infiernos para tomar autoridad, descendió también para proclamar una verdad eterna a los que estaban cautivos en espera, en ese mundo invisible donde las almas aguardaban justicia o condenación. Muchos estudiosos concuerdan en que estos espíritus encarcelados no eran demonios, sino almas humanas que murieron antes de la cruz y que no pudieron recibir la redención porque el sacrificio aún no había sido consumado. Algunos eran justos, otros no. Pero todos aguardaban el cumplimiento de lo que había sido anunciado por profetas como Isaías, Ezequiel, David y Zacarías. Imagina ese momento, imagina siglos de silencio, oscuridad, espera. Las almas de Noé, de Abraham, de Sara, de José, de Ruth, de David, todos esperando que la promesa del Mesías se cumpliera. Y de pronto, las tinieblas del lugar de espera se estremecen. Una luz comienza a brillar en las sombras, y la voz, que en la cruz clamó, «Consumado es», resuena ahora en las profundidades, no para pedir, sino para anunciar. La salvación ha llegado, la puerta ha sido abierta, el Cordero ha vencido. Esa fue la primera y única predicación hecha por el Hijo de Dios en el mundo invisible. No fue una predicación de arrepentimiento, como las que hacía en la tierra. Fue una proclamación de victoria, de cumplimiento, de justicia eterna. Fue una palabra dirigida a las almas que esperaban con fe, y también, quizás, como testimonio, a aquellos que se negaron a creer. ¿Puedes sentir el peso de este momento? Jesús
aún con las marcas de la crucifixión, declarando ante los siglos, los pueblos, las generaciones y los reinos espirituales, que la espera había terminado, que lo que el hombre no podía hacer, acercarse a Dios con plena seguridad, ahora era posible, y que los que murieron en esperanza no habían creído en vano. Pero esta historia no termina allí, porque hay algo más profundo, algo que toca tu vida hoy. ¿Sabes qué significa esto para ti? Significa que Dios jamás olvida a los que esperan en Él, ni en esta vida, ni después de ella. Significa que ningún rincón de tu existencia está fuera del alcance de su voz. Que aunque sientas que estás en un lugar de oscuridad, soledad o espera interminable, Él llega, Él habla, Él proclama, y cuando Él habla, todo se transforma. Esta predicación en el mundo invisible fue también una promesa para los vivos, que la justicia de Dios se extiende más allá del tiempo, que lo que Él promete, lo cumple, aunque tarde años, generaciones o siglos, y que su voz es capaz de atravesar paredes, cementerios, traumas, diagnósticos, cárceles del alma y pecados repetidos. Jesús predicó a los espíritus encarcelados para enseñarte que no hay situación perdida, y que si Él puede proclamar libertad en el más allá, cuanto más podrá hablar a tu corazón aquí y ahora y declararte libre. Una de las frases más conocidas de Jesús en la cruz es aquella que pronunció al ladrón arrepentido: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Pero esta declaración, aunque dulce y reconfortante, también plantea una gran pregunta. ¿A qué paraíso se refería Jesús, si aún no había resucitado? ¿Dónde está ese lugar donde el ladrón fue con él ese mismo día? Aquí comienza una de las revelaciones más ignoradas y mal comprendidas por muchos creyentes. Antes de la resurrección de Cristo, el cielo no estaba aún abierto para los hombres. El sacrificio aún no había sido consumado plenamente. Por eso, los justos del Antiguo Testamento no subían al cielo al morir, sino que eran llevados a un lugar especial, una especie de antesala divina, llamado en hebreo Sheol y en griego Hades, que tenía dos secciones claramente diferenciadas. Jesús mismo nos lo explicó en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo. El rico, en cambio, fue al tormento. Ambos estaban en el mismo mundo de los muertos, pero separados por un gran abismo. Y aunque podían verse, no podían cruzar de un lado al otro. Entonces, cuando Jesús le dijo al ladrón: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», no hablaba del cielo celestial, hablaba del seno de Abraham, de ese lugar de reposo reservado para los justos. Jesús no fue solo al infierno como conquistador, también fue como compañero de un pecador redimido, como pastor que guía a una oveja recién rescatada, llevándola por primera vez a ese lugar donde los fieles aguardaban el cumplimiento de la promesa eterna. Imagínate esa escena. El ladrón muere, y en el siguiente instante se encuentra en el seno de Abraham, pero no está solo. A su lado está Jesús, y los patriarcas lo miran con asombro, y los profetas lo reconocen, y los ángeles que custodian ese lugar se inclinan, porque ha llegado el Cordero, y con él la redención final está a punto de comenzar. Lo que esto nos muestra es algo profundo, personal y lleno de gracia. Nadie está demasiado perdido como para no ser acompañado por Jesús al umbral de la eternidad. Este hombre, colgado en una cruz, sin haber hecho obras, sin haber ido al templo, sin haber leído la Torá, creyó. Y esa fe, en los últimos suspiros de su vida, lo hizo merecedor de una promesa que muchos aún no habían recibido. Tú, que me escuchas hoy, quizás te sientes como ese ladrón, culpable, indigno, tarde, avergonzado de tu historia, de tus errores, de tu vida espiritual inconstante. Pero la cruz te recuerda que el tiempo no es obstáculo para la gracia.
y que cuando el corazón se rinde, aunque sea en el último momento, Jesús responde. Jesús acompaña. Jesús promete. Hoy estarás conmigo. Hoy. No mañana. No, después de un proceso. Hoy. Porque la redención no llega cuando tú eres digno, sino cuando Él decide amarte donde estás. El paraíso no es solo un lugar, es una promesa viva. Es el hecho de que si te arrepientes, Jesús mismo se convierte en tu guía, tu defensor, tu salvador y tu destino. Y el ladrón no fue una excepción, fue una señal, un mensaje eterno de que aún los peores pueden ser recibidos, si tan solo claman por misericordia. Uno de los pasajes más poderosos del Antiguo Testamento es Isaías 61, 1-2, donde el profeta declara: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los prisioneros. Este fue el mismo texto que Jesús leyó en la sinagoga al comenzar su ministerio público, Lucas 4:18-19, y al leerlo, proclamó: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero lo que muchos no comprenden es que esta profecía no se cumplió plenamente en vida, sino en la muerte. Porque hubo una cárcel que no se podía abrir desde la tierra. Un cautiverio que no se rompía con palabras, ni milagros, ni parábolas. Un lugar donde las almas estaban retenidas no por cadenas humanas, sino por las condiciones del pecado original y la distancia entre el cielo y el hombre. Ese lugar era el inframundo. Y allí descendió Jesús. Cuando Isaías profetizó la apertura de la cárcel, hablaba del momento en que el ungido descendería para romper la prisión más antigua de todas, la que encerraba a las almas que aguardaban la redención desde los días de Adán. Imagina lo que significó para Abraham, Moisés, Elías, Eliseo, Ana, Débora, Daniel y tantos otros, estar en espera, ver generaciones nacer y morir, orar y profetizar, pero sin recibir aún la promesa. Ver la serpiente herir el talón de la humanidad, pero sin ver al Hijo aplastar su cabeza, hasta que un día, una luz irrumpe en las sombras del Sheol. Una figura gloriosa desciende, no como un alma derrotada, sino como el Cordero inmolado, y al mismo tiempo, el León de Judá. Y con voz de autoridad, Jesús declara que la hora ha llegado, que las puertas antiguas deben abrirse, que los siglos de espera han terminado, y entonces lo impensable ocurre. Las almas justas son libertadas, las prisiones eternas se sacuden, el pacto se cumple. El puente entre Dios y el hombre vuelve a construirse con sangre, amor y fuego eterno. ¿Y qué tiene que ver esto contigo, que hoy estás viendo este video? Todo, porque muchos viven como si aún estuvieran encarcelados, no físicamente, sino en el alma, presos del pasado, prisioneros del miedo, encerrados en la amargura, la duda, la culpa o la ansiedad, esperando un milagro, esperando una palabra, esperando que algo o alguien baje a buscarlos. Y hoy te digo con total convicción, Jesús sigue descendiendo. Sigue entrando a las cárceles invisibles donde nadie más quiere entrar. Sigue proclamando libertad a los cautivos. Sigue rompiendo barrotes que el enemigo colocó en tu mente, en tu historia, en tu familia. Tal vez tú no puedas abrir esa celda. Tal vez ni siquiera sabes cómo saliste herido o cuándo perdiste la fe. Pero hay alguien que tiene la llave. Hay alguien que no teme bajar por ti. Hay alguien que fue enviado a proclamar libertad. Y esa libertad no es un concepto, es una persona. Es una voz que aún hoy resuena desde lo profundo diciendo: sal fuera. Este es el cumplimiento vivo de Isaías 61, y tú puedes ser parte de él. Uno de los aspectos más impactantes del plan redentor es la precisión divina con la que se cumplieron los tiempos. Jesús mismo dijo en varias ocasiones que resucitaría al tercer día, pero ¿por qué ese número? ¿Por qué no fue inmediato?
¿Por qué hubo 3 días entre la cruz y la resurrección? La respuesta está en la voluntad perfecta de Dios y en los misterios espirituales que solo pueden ser revelados por medio de la fe. El tercer día no fue un retraso, fue una operación celestial. Durante ese tiempo, mientras el cuerpo de Jesús reposaba en la tumba, su espíritu estaba en plena actividad en las regiones invisibles. Muchos creen que esos 3 días fueron un tiempo de espera. Pero en realidad, fueron 3 días de guerra. 3 días donde el infierno fue sacudido. 3 días donde las potestades fueron humilladas. 3 días donde las promesas dormidas comenzaron a despertar. Jesús no estuvo inactivo, estuvo conquistando, estuvo proclamando, estuvo cumpliendo cada palabra escrita por los profetas. El número 3 en la Biblia representa plenitud, propósito y cumplimiento divino. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, como símbolo del Hijo del Hombre. El pueblo de Israel se preparaba durante 3 días antes de recibir la presencia de Dios en el monte Sinaí. Jesús fue presentado en el templo al tercer día, y fue al tercer día que se manifestó su gloria en las bodas de Caná. Dios siempre ha usado el tercer día para revelar lo oculto, para hacer lo imposible, para transformar la tragedia en testimonio. Y eso mismo ocurrió con Cristo. Durante el primer día, el mundo lloraba. El cielo guardaba silencio. Los discípulos se escondían. Las tinieblas creían haber vencido. Durante el segundo día, el infierno se estremecía. Jesús descendía, tomaba llaves, hablaba a los cautivos, humillaba al adversario. Y al tercer día, la tierra tembló, la piedra fue removida, el sepulcro quedó vacío, y el silencio se rompió con el sonido de la vida que vuelve. Pero aquí está lo más impactante para ti que estás viendo este video. Dios también tiene un tercer día para ti. Un día donde lo que parecía muerto se levanta. Un día donde la promesa que parecía olvidada resucita. Un día donde lo que el enemigo selló, el cielo rompe. Muchos de ustedes están en el segundo día, en esa parte de la historia donde no ves luz, donde todo parece perdido, donde la voz de Dios se siente lejana, pero recuerda, el segundo día no es el final, el tercer día viene, y cuando viene, todo cambia. Jesús esperó 3 días no porque necesitara tiempo, sino porque el plan era perfecto, y ese mismo patrón se repite en tu vida. No desesperes en la espera, porque mientras tú esperas, Dios trabaja en lo invisible. Dios conquista lo que tú no puedes ver. Dios prepara la resurrección, y cuando el tercer día llegue, nada ni nadie podrá detener lo que Dios ha determinado para ti. Colosenses 2:15 declara con firmeza y gloria: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta frase, aunque breve, encierra una verdad espiritual que pocos alcanzan a comprender. Jesús no solo venció el pecado y la muerte, también humilló públicamente a todo el reino de las tinieblas. Durante siglos, los principados demoníacos operaron con aparente autoridad sobre la humanidad. Espíritus de esclavitud, opresión, enfermedad, idolatría y mentira gobernaban territorios, familias y generaciones. Satanás no solo acusaba, reinaba sobre muchos, tomando legalidad por el pecado que entró con Adán. Pero cuando Jesús entregó su vida, algo sucedió en los cielos, en la tierra y en el infierno. La cruz no fue una derrota, fue una trampa divina. El enemigo creyó que, al llevar a Jesús a la muerte, había vencido. Pero lo que no sabía era que esa cruz era el plan perfecto de redención. Y cuando Cristo murió, descendió, no como un alma quebrantada, sino como el Verbo vivo, lleno de gloria y juicio. Fue entonces que se cumplió esta poderosa profecía. Los principados fueron despojados. Fueron quitados de sus tronos invisibles.
Fueron expuestos en su vergüenza, su impotencia, su mentira. Jesús los hizo desfilar, uno por uno, ante el tribunal del cielo, como enemigos vencidos. No hay palabras humanas suficientes para describir lo que ocurrió en esa dimensión espiritual. Pero podemos imaginarlo con el lenguaje de la victoria. Una procesión eterna, donde las fuerzas del mal fueron obligadas a reconocer que ya no tenían poder sobre el destino del hombre. Una proclamación celestial. Consumado es. El precio fue pagado. El dominio fue arrebatado. ¿Y sabes por qué esto importa hoy, aquí y ahora? Porque hay creyentes que aún temen a las tinieblas, como si Satanás tuviera derecho sobre ellos. Viven bajo opresión, bajo condenación, bajo mentiras heredadas o susurradas por el enemigo. Pero la palabra de Dios es clara. Los principados fueron humillados, y tú ya no eres esclavo, eres libre. Ya no necesitas vivir con miedo a la maldición. Ya no necesitas caminar con cadenas emocionales. Ya no necesitas creerle a la voz que dice que no puedes, que no vales, que estás solo. Esa voz fue callada. Esa potestad fue quitada. Ese acusador fue vencido. Y cada vez que oras en el nombre de Jesús, cada vez que proclamas su sangre, cada vez que tomas su palabra como escudo, estás recordando al infierno que ya fue derrotado. Cristo no vino solo a darte perdón. Vino a devolverte autoridad, a ti, a tu casa, a tu descendencia. Y esa autoridad no depende de tu perfección. Depende de su victoria. Hoy puedes caminar con la frente en alto, porque el que descendió lo hizo por ti. Y lo que destruyó allá abajo, te libera aquí arriba. La mayoría de los creyentes piensan que la obra de Jesús terminó en la cruz o en la resurrección. Pero hay un detalle espiritual que no puede ser ignorado. Jesús, después de su descenso al infierno y antes de aparecer plenamente a sus discípulos, debía presentar su sangre ante el trono del Padre. Hebreos 9, 11, 12 nos revela una verdad profunda. Cristo, habiendo venido como sumo sacerdote, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Esto nos muestra que Jesús no solo fue el sacrificio, también fue el sacerdote. No solo murió, ministró su propia sangre ante el altar de Dios. Pero, ¿cómo entender esto? El antiguo tabernáculo, construido bajo las instrucciones dadas a Moisés, tenía un lugar santísimo, al que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, con sangre para el perdón del pueblo. Ese modelo era una sombra, una representación terrenal del verdadero santuario en el cielo. Y cuando Jesús murió, no subió directamente como un espíritu sin propósito. Subió como el sumo sacerdote eterno. Subió con su sangre y la presentó ante el Padre. Ese acto selló para siempre el nuevo pacto. No fue simbólico, fue legal, eterno, irrepetible. Imagina ese momento, el cielo entero en silencio, los ángeles en reverencia, el trono de justicia esperando el cumplimiento total. Y entonces aparece Jesús, resucitado en espíritu, con las marcas aún frescas de la cruz, llevando la copa del sacrificio. La sangre no de animales, sino de sí mismo, y la derrama sobre el altar celestial. Y en ese instante, toda la deuda fue pagada. Toda acusación fue silenciada. Toda brecha fue cerrada. Fue allí, no en el sepulcro, donde la redención fue consumada. Allí se declaró oficialmente que la humanidad podía volver al Padre. Allí se firmó con sangre divina el acto de adopción. Allí se selló la promesa de vida eterna. ¿Y por qué esto importa para ti, hoy? Porque muchos aún viven como si necesitaran probar su valor ante Dios, como si tuvieran que hacer obras, sacrificios, penitencias, para agradarlo. Pero el cielo ya fue abierto, la sangre ya fue aceptada, el sacrificio ya fue reconocido. Tú no necesitas llevar una carga que Cristo ya llevó.
No tienes que mendigar amor, ni luchar por perdón. Ya fue otorgado, ya fue presentado, ya fue sellado. Y ahora, cada vez que clamas el nombre de Jesús, el cielo no ve tu pasado, no escucha tus errores, ve la sangre, escucha al Hijo y responde con misericordia. Este es el sello del sacrificio. No cambia, no caduca, no falla. Y fue después de este acto celestial que Jesús pudo decir con toda autoridad: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Esa autoridad también vive en ti, porque Él descendió y también ascendió por ti. Primera de Corintios 15:26 declara con solemnidad: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y más adelante, en los versículos 54-55, Pablo exclama con voz profética: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estas palabras no son poesía religiosa, son un anuncio de guerra, un grito de conquista desde el corazón mismo de la resurrección. La muerte no fue derrotada desde mí, fuera. Fue vencida desde dentro. Jesús no destruyó la muerte con poder. La desactivó con obediencia. La rompió desde el mismo lugar donde parecía más fuerte, el sepulcro. La desmontó desde sus propias entrañas. En el momento en que Jesús murió, parecía que la muerte había ganado. Pero la muerte no lo entendía. Ella había recibido a millones de almas antes. Pero nunca había recibido a alguien sin pecado. Nunca había tragado a alguien que no debía estar allí. Nunca había tocado a la vida misma. Y eso fue su error. Fatal, porque la muerte lo abrazó, pero no pudo retenerlo, y al hacerlo, se partió por dentro. Se vació de su poder, se le cayó el trono, se quedó sin aguijón. Por eso Jesús no solo resucitó con las llaves en la mano, resucitó como primicia de todos los que habían muerto, resucitó como el primero de muchos hermanos, resucitó para abrir un camino por donde tú y yo también podamos vencer. La muerte, que era el arma más temida, se convirtió en una puerta de gloria. Y aquí hay una verdad poderosa para ti. Si la muerte fue vencida, ya no hay nada que temer. Si Jesús descendió y volvió con victoria, no hay abismo que te pueda devorar. ¿Cuántos de ustedes viven con miedo? Miedo a morir, miedo a sufrir, miedo al futuro, miedo a perderlo todo. Pero hoy, esta palabra viene a declarar sobre tu vida: ya no eres esclavo del temor. No morirás antes de tiempo. No te llevará la tiniebla, porque el que venció la muerte camina contigo. Jesús fue hasta el final, para que tú no tengas que hacerlo. Pisó la tumba, para dejar huellas de resurrección. Durmió en el sepulcro, para convertirlo en cama de promesas. Y ahora, tú tienes una promesa. La muerte no es el final, es el principio de lo eterno. Es el portal hacia el rostro del Padre. Es la última sombra antes del amanecer glorioso. Cuando el creyente muere, no cae, asciende, y lo hace siguiendo el camino que Jesús abrió con su sangre. Hoy puedes vivir con paz. Hoy puedes caminar con fe. Hoy puedes mirar al futuro sin temor, porque la muerte fue vencida, y el que la venció vive en ti. Uno de los misterios más conmovedores del Evangelio es que Jesús eligió bajar hasta lo más profundo, no solo como un acto de conquista espiritual, sino también como una declaración eterna. Yo también estuve allí, yo también descendí. Yo sé lo que es la oscuridad. Hebreos 4:15 nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que no es ajeno al sufrimiento humano, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso significa que cuando tú caes, Él no se aleja. Cuando tú sufres, Él no te juzga. Cuando tú desciendes, Él baja contigo. Jesús no es como los hombres. No observa tu dolor desde la distancia. Él entra en tu dolor. Él habita tu valle.
Él pisa el polvo de tu ruina para levantarte desde dentro. Y esto es más que consuelo. Es una estrategia espiritual, porque el enemigo ha usado por siglos el aislamiento y la culpa para destruir a los hijos de Dios. Cuando caemos, creemos que Dios se alejó. Cuando tropezamos, pensamos que ya no valemos. Cuando tocamos fondo, asumimos que el cielo se cerró, pero Jesús nos demuestra lo contrario. Él descendió primero, para demostrar que no hay fondo que Él no pueda redimir. No hay cueva que Él no pueda alumbrar. No hay noche tan oscura que no pueda ser vencida por su luz. Recuerda esto. Jesús descendió con propósito. No cayó. No fue arrastrado. Fue voluntario. Fue intencional. Fue profético. Y su descenso es una promesa para ti. Tal vez hoy estás en un descenso emocional. Un momento en el que has perdido fuerza, visión o esperanza. Tal vez todo lo que soñaste se está desmoronando. Sientes que nadie te entiende, que nadie te ve, que nadie te va a buscar. Pero esta es la verdad espiritual que el enemigo no quiere que escuches. Alguien ya descendió por ti. Y si descendió una vez, lo hará otra vez, lo hará hoy, lo hará ahora. Él no espera que subas para ayudarte. Él baja para levantarte. Así como descendió a las profundidades para libertar a los antiguos cautivos, hoy puede descender al lugar más oscuro de tu alma y darte libertad. No importa si tu descenso fue provocado por otros o por ti mismo. Jesús no desciende con acusaciones, desciende con redención, desciende con restauración, desciende con lágrimas y con gloria. No hay pozo tan hondo que el brazo de Dios no pueda alcanzar. No hay historia tan rota que Él no pueda reescribir. No hay vida tan desordenada que Él no pueda volver a ordenar. Jesús descendió para encontrarte, para tocarte, para decirte, no estás solo, yo estuve allí y vine a sacarte de ese lugar. Hoy es día de rescate, hoy es día de ascenso. En Lucas 19:10, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchos creen que esta búsqueda se limita a lo visible. Personas marginadas, pecadores públicos, vidas quebradas a simple vista. Pero hay una verdad aún más profunda. Jesús descendió a los infiernos para restaurar lo que estaba tan perdido que ningún ojo humano podía verlo, lo que ni la religión podía alcanzar, lo que ni las oraciones de los justos del pasado habían podido rescatar. Él bajó para levantar, para encontrar lo que el mundo ya había dado por muerto, para encender la esperanza en los rincones donde solo había cenizas, para restaurar no solo personas, sino propósitos eternos. Cuando hablamos de lo perdido, no hablamos solo de almas. Hablamos de llamados truncados, destinos desviados, herencias espirituales robadas, familias fragmentadas por generaciones. Jesús bajó con las llaves, para abrir no solo cárceles, sino también cofres. Cofres que guardaban promesas olvidadas, sueños que murieron en el corazón de un niño herido, llamados ministeriales que fueron ahogados por el pecado o el rechazo. Y esa restauración no comenzó después de la resurrección. Comenzó en el descenso. Comenzó cuando la luz de Cristo iluminó lugares que no habían sido tocados desde la caída de Adán. Hay cosas en tu vida que quizás tú ya diste por perdidas. Una relación, una visión, tu pureza, tu pasión por Dios, tu voz profética, tu fe. Pero si Jesús descendió a buscar lo perdido, entonces nada está tan lejos como para no ser restaurado. Nada está tan roto como para no ser reconstruido. Él no solo perdona pecados, Él restaura destinos. Él no solo salva del infierno eterno, Él rescata desde los infiernos personales, la depresión, la vergüenza, la autodestrucción, la incredulidad, y lo hace desde el lugar más impensado. Imagina por un momento ese descenso. Jesús caminando por galerías oscuras, nombres escritos en lo invisible, cadenas que caen sin que nadie las corte, puertas que se abren sin que nadie las toque, y un eco que recorre todo el inframundo.
lo que estaba perdido. Ahora ha sido hallado. Hay un momento del relato de la pasión de Cristo que rara vez se predica. El segundo día. Ese sábado silencioso, entre la cruz y la resurrección. Ese lapso en que el cielo no hablaba, la tierra no se movía, y todo parecía perdido. Para King, los discípulos, fue el día del desconcierto. Para María, el día del llanto. Para los enemigos de Jesús, el día de la burla. Y para el infierno, el día en que creyeron haber ganado. Pero lo que nadie entendía era que el silencio de Dios no era señal de abandono. Era el manto que cubría una obra secreta, poderosa, irrepetible. Mientras en la tierra todo estaba quieto, en el mundo espiritual, Jesús estaba en plena batalla, rompía cadenas, tomaba llaves, proclamaba libertad y preparaba el regreso triunfal que partiría la historia en dos. Ese segundo día, ese aparente vacío, fue el campo de acción de lo invisible. Fue el escenario donde la fe fue probada, la esperanza fue zarandeada y el alma humana fue llevada al límite. ¿Y qué significa esto para ti, que estás viendo este video con el corazón inquieto? Significa que tal vez tú también estás en tu segundo día. Ese momento donde ya no ves a Jesús como antes, donde la promesa no se cumple, donde todo parece estancado, donde tus oraciones no tienen respuesta. Pero escucha esto con atención. El segundo día no es el final, es el proceso, es el silencio que precede al estruendo, es la noche que anuncia el amanecer. Muchos abandonan la fe en el segundo día, rompen sus votos, cierran sus Biblias, se alejan del altar, porque creen que Dios los olvidó. Pero si supieran lo que Dios está haciendo detrás del telón, si pudieran ver lo que ocurre en el mundo invisible mientras lloran en la superficie, esperarían con el corazón firme, y no se moverían de su fe, aunque tiemble la tierra. Jesús descendió al infierno en el segundo día, no para quedarse, sino para preparar el tercer día, y eso es lo que Él también está haciendo contigo. Mientras tú crees que Él guarda silencio, Él pelea batallas que tú no puedes ver, rompe maldiciones que tú ni conoces, sana heridas que ni sabías que tenías, y organiza la resurrección que transformará tu historia. No desistas en el segundo día, no abandones el proceso por no oír la voz, porque el que descendió ya está ascendiendo, y contigo en sus manos. El silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia, es su forma de recordarte que la fe no se alimenta de señales, sino de convicción. No vive de emociones, sino de promesas. Hoy, si estás en el segundo día, aguanta, espera, resiste, porque si Jesús descendió, es solo para volver a levantarte con más gloria de la que jamás imaginaste. Uno de los atributos más ignorados del descenso de Jesús es este. Descendió con el mismo corazón con el que tocaba leprosos, lloraba con viudas y restauraba a prostitutas. Descendió con compasión, no como juez, no como guerrero, sino como un Salvador conmovido por el dolor de los suyos. Isaías 53:4 dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Pero cuándo los llevó? ¿Solo en la cruz? No, también los cargó en el descenso, en el silencio, en la oscuridad, en la separación, en la angustia más profunda que un alma puede experimentar. Jesús no solo venció al infierno, Él sintió lo que sienten los que viven en Él. Sintió el peso del abandono, el eco del grito sin respuesta, la soledad que paraliza, la desesperanza que consume, el frío de una oscuridad sin promesas. Y todo eso lo hizo por ti. Para que cuando tú llegues a ese punto de quiebre, cuando nadie entienda tu dolor, cuando tu llanto no tenga palabras, cuando tu alma se encierre en un abismo invisible, tengas la certeza de que Él ya estuvo allí, y que no solo lo entiende, lo cargó contigo. Cuando Jesús descendió, la compasión de Dios descendió con Él. La misericordia bajó con Él. La gracia
Lo rodeó. No fue un descenso violento. Fue un descenso intencional, lleno de amor, lleno de ternura por los perdidos, lleno de fuego por los olvidados. Te sientes indigno. Él descendió por ti. ¿Te sientes lejos? Él bajó más. ¿Crees que Dios ya no te escucha? Él descendió al lugar donde ni siquiera se oía el clamor, para decirte que sí te oye, sí te ve, sí, aún te ama. Jesús descendió para demostrar que la compasión de Dios no tiene límites, no se detiene ante el pecado, no retrocede ante el infierno, no se escandaliza por tu historia, se mueve, se acerca, desciende, y hoy sigue descendiendo a tu cuarto cerrado, a tu ansiedad disfrazada de fuerza, a tu alma rota que nadie sabe leer, a tu historia que ni tú sabes cómo contar. Allí, la compasión de Jesús entra sin pedir permiso y comienza a sanar. Él no baja con preguntas, baja con respuestas, y esa respuesta es una sola: te sigo amando, no te soltaré, no vine a juzgarte, vine a sacarte de ese lugar. Por eso, cuando tú oras, no estás llamando al cielo. Estás despertando al que ya descendió por ti. Y lo seguirá haciendo, hasta que tú también te levantes con él. Cuando Jesús descendió a las profundidades, no fue solo a cumplir una profecía, sino a firmar un pacto eterno, con su propia sangre. Un pacto que no se escribió en papel, ni en piedra. Se escribió en lo invisible, en los archivos del cielo, y también en las tinieblas que fueron obligadas a reconocerlo. Hebreos 12:24 nos habla de la sangre del pacto nuevo, que habla mejor que la de Abel. Mientras la sangre de Abel clamaba por justicia, la de Jesús clama por misericordia, redención y restauración. Y cuando descendió, esa sangre no dejó de hablar. Cubrió los portales del inframundo, manchó los registros de deuda, borró condenas antiguas y escribió con letras eternas: consumado es. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que ya no hay nada que el enemigo pueda usar contra ti que no haya sido cancelado. Ya no hay acta de acusación que tenga validez legal en el cielo. Ya no hay pecado arrepentido que pueda mantenerse como obstáculo. Cuando Jesús bajó, llevaba consigo el documento del nuevo pacto y lo selló con su sangre. No con tinta, no con palabras, sino con dolor, obediencia y amor eterno. Y ese pacto sigue vigente hoy. Muchos creyentes aún viven como si necesitaran hacer méritos, sacrificios, obras que los validen. Pero no entienden que el pacto ya está firmado. El acceso ya fue abierto. La adopción ya fue declarada. Jesús no descendió para renegociar condiciones. Descendió para dejar claro que la gracia no tiene vuelta atrás, que el perdón no es temporal, que el amor del Padre no depende de tus logros. Ese pacto es tan perfecto que ni el infierno pudo romperlo. Es tan limpio que ninguna culpa puede mancharlo. Es tan eterno que hoy sigue escribiéndose en corazones que se rinden, en vidas que vuelven, en hijos que pensaban que era demasiado tarde, y tú puedes ser uno de ellos. Tal vez sientes que fallaste demasiado, que firmaste pactos con el dolor, con la ira, con la soledad, con relaciones que te destruyeron. Pero escucha esto. Hay un pacto más alto, uno que anula todo lo anterior, uno que se firmó en el descenso y se activa en tu rendición. Jesús descendió para que tú entiendas que ya no vives bajo ley, vives bajo pacto. Y cuando vives bajo pacto, no caminas por miedo, sino por gracia. No obedeces por presión, sino por amor. No buscas aceptación, porque ya fuiste aceptado. Hoy, si decides creer, ese pacto se activa en ti. Y todo lo que el infierno dijo que eras, queda sin valor. Porque el Cordero firmó algo nuevo, y lo hizo descendiendo, para que tú puedas ascender. Existen historias que se repiten, padres ausentes, hijos heridos,
maldiciones familiares que parecen heredarse como una sombra inevitable, ciclos de pobreza, de abuso, de enfermedad, de abandono espiritual. Y la mayoría de las personas que viven estos patrones llegan a creer que es su destino, que nacieron con una marca, que Dios se ha olvidado de su línea familiar, que lo que vivieron sus abuelos, sus padres y sus hermanos, también lo vivirán ellos. Pero aquí está la verdad del Evangelio. Jesús no solo murió por tus pecados, descendió para romper esas cadenas invisibles que te arrastran desde generaciones atrás. En Éxodo 34:7 se habla de las iniquidades de los padres que alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. Pero en Gálatas 3:13 se revela algo mayor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús descendió al infierno, no lo hizo solo para vencer a Satanás. Lo hizo también para confrontar y destruir toda herencia maldita que te mantenía atado. Esos pactos que nunca firmaste, esas consecuencias que no elegiste, ese abandono que heredaste. Todo eso lo llevó consigo en el descenso. Y allí lo quebró. Allí lo desautorizó. Allí lo anuló. Imagina por un momento ese momento espiritual. Jesús entrando en el mundo invisible y las tinieblas recordando los pecados de tu sangre, los fracasos de tu apellido, las historias de dolor que marcaron a tus ancestros. Pero Jesús, con voz firme, declara: hasta aquí. Esta línea ahora me pertenece. Yo soy el Cordero. Yo soy el que rompe cadenas. Yo soy el nuevo comienzo. Y con su sangre, borra nombres antiguos. Reescribe el linaje. Redime la historia. A partir de ese acto, tú ya no eres parte de una herencia maldita. Eres parte de una herencia celestial. Adoptado, restaurado, posicionado para comenzar un nuevo árbol, una nueva generación, una nueva historia. ¿Sientes que en tu familia todo termina en tragedia? ¿Que nadie logra avanzar? ¿Que todos repiten los mismos errores? Hoy, esta palabra es para ti. Jesús descendió para romper eso, para poner punto final al dolor generacional, para hacer de ti el primero en tu familia que será libre, el primero que caminará con identidad, el primero que verá bendición donde antes solo había ruina. No importa cuántos fallaron antes de ti, tú puedes ser el primero que florece, el primero que adora, el primero que deja herencia de fe. Porque el que descendió rompió la cadena. Y cuando Él rompe, nadie puede volver a atar. Desde el jardín del Edén, el hombre perdió algo esencial: autoridad. Adán y Eva no solo perdieron el paraíso, perdieron el dominio que Dios les había dado sobre la tierra. Y desde entonces, el enemigo tomó esa posición de poder, usurpando lo que pertenecía al diseño original de Dios. Pero Cristo, como el segundo Adán, vino a recuperar lo perdido. Y no lo hizo desde el cielo. Lo hizo descendiendo a las regiones más profundas de la tierra. Colosenses 1:16 nos recuerda que todo fue creado por Él y para Él, tanto lo visible como lo invisible, sean tronos, dominios, principados o potestades. Pero fue en su descenso donde volvió a tomar posesión legal de ese dominio. Y lo hizo no solo como hijo, sino como hombre. Jesús bajó como representante legítimo de la humanidad. No bajó como espíritu etéreo. Bajó con las marcas de la cruz, como testigo fiel de la obediencia perfecta. Y esa obediencia lo autorizó para tomar de vuelta lo que el hombre había perdido. Imagina esta escena en lo invisible, el infierno, guardando celosamente lo que había robado. Llaves, títulos, decretos, y de pronto aparece aquel que no tiene mancha, que no quebró el pacto, que no falló como Adán. Y con voz de autoridad, Jesús extiende su mano y arrebata. Toma las llaves del Hades, recupera el derecho sobre la vida, sobre el tiempo, sobre la herencia espiritual, y vuelve a colocar el cetro en manos del reino. Todo lo que el enemigo usó contra ti,
Todo lo que él dijo que era suyo por causa de tu linaje, tus errores o tu caída, fue quitado en ese momento. La deuda fue cancelada. El acceso fue restaurado. La autoridad fue devuelta. ¿Y sabes lo más glorioso? Jesús no la guardó para sí. La compartió contigo. Por eso pudo decir en Mateo 28, 18, 19, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Ese id no es un consejo, es un envío, un otorgamiento de autoridad a los que antes eran esclavos. Una restauración del diseño original. Hombres y mujeres que caminan en la tierra con el respaldo del cielo. Jesús descendió para tomar de vuelta lo que nos fue robado. Y al resucitar, nos delegó esa conquista. Ahora tú puedes orar con autoridad. Hablar con autoridad. Romper cadenas con autoridad. Interceder con autoridad. Vivir con propósito. Con autoridad. Ya no eres víctima de lo que Adán perdió. Eres heredero de lo que Cristo recuperó. No vives más a merced del enemigo. Vives bajo la sombra del que descendió, venció y subió con las llaves en la mano. Vivimos en un mundo donde el sufrimiento muchas veces es ignorado. Las personas evitan lo incómodo. Huyen de lo roto. Se apartan de lo que no pueden controlar. Incluso en las iglesias, a veces, se espiritualiza tanto el dolor, que se deja de acompañar al que está herido. Se exige fe, sin ofrecer consuelo. Se predica victoria, sin reconocer el valle. Pero Jesús no es así. Él descendió para habitar en los lugares donde nadie más quiere entrar. Salmo 139, 8, lo dice con una belleza y una fuerza que estremecen. Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hago mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Puedes sentir el poder de esa declaración? No hay cima que lo aleje, y no hay abismo que lo limite. Él está en ambos, y en todos los puntos intermedios. Jesús descendió no solo para conquistar, también para acompañar, para ser Dios con nosotros, incluso en el infierno, no el infierno eterno, del cual Él vino a salvarnos, sino los infiernos interiores, el trauma no sanado, la ansiedad que te asfixia, la depresión que no entienden ni tus seres queridos, la soledad de orar sin sentir. Respuesta: la culpa que te persigue en la madrugada, allí. En esos lugares donde ni tú quieres estar, Jesús entra, y no entra con prisa, entra para quedarse, hasta que tú estés listo para salir con Él. Mientras otros se alejan, Él se acerca. Mientras otros te juzgan, Él te cubre. Mientras otros dicen, ya deberías estar bien, Él susurra, estoy contigo, aunque no estés bien. Porque el Dios que descendió no lo hizo por un evento histórico. Lo hizo por amor eterno. Y ese amor lo sigue moviendo a descender cada vez que alguien clama desde lo profundo. ¿Estás en un lugar oscuro? ¿Sientes que tu alma habita en cuevas invisibles? ¿Has dejado de esperar que alguien te entienda? Entonces escucha esto. Jesús ya está ahí, no esperando que salgas, esperándote para salir contigo, para tomarte de la mano, para enseñarte a caminar otra vez, para reconstruir lo que parecía inhabitable. Él no teme a tu oscuridad, porque ya venció la suya. Hoy, si no puedes subir, no te preocupes. Jesús baja, y cuando Él baja, todo cambia. La muerte parecía el fin, el sepulcro, el cierre, el infierno, la última estación. Pero cuando Jesús descendió, lo que parecía el punto final, se convirtió en la primera línea de una nueva historia. Isaías 43:19 dice, He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y eso fue exactamente lo que Jesús hizo al bajar al corazón del abismo. Abrió un camino donde nunca lo hubo. Marcó con su huella lugares donde nadie antes había caminado con autoridad divina,
y dejó encendida una llama que sigue ardiendo en cada alma que decide creer. Donde otros veían derrota, Él vio puerta. Donde otros decían, «¿Hasta aquí?», Él dijo, «Desde aquí». Jesús no descendió solo para liberar. Descendió para fundar, para establecer, en el mismo terreno del enemigo, el primer paso del reino restaurado. Ese es el poder del Evangelio. Transformar el peor capítulo en el inicio del testimonio. Convertir la tumba en altar. Hacer del fuego del infierno el fuego que purifica y da luz. Y esto no es poesía espiritual. Es lo que ocurre cada vez que alguien se rinde en lo más profundo. Cada vez que alguien clama en medio del caos. Cada vez que un corazón quebrado dice, «Jesús, si tú bajaste por mí, entonces llévame contigo». Él no restaura para que sigas igual. Restaura para que comiences de nuevo, pero con identidad, con propósito, con el respaldo del cielo. Tú no estás viviendo el final, aunque todo parezca apagado, aunque tus fuerzas se estén agotando, aunque pienses que no queda nada. Dios dice, desde este punto, haré cosa nueva. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. No es por error que llegaste hasta aquí. Este video es el eco de esa voz que habló en lo más profundo del infierno y sigue hablando hoy. No es tu final. Es mi principio. En ti, muchos te dieron por perdido, muchos se alejaron, muchos dijeron que no cambiarías, pero Jesús descendió para demostrar que los finales que el mundo escribe no son más fuertes que los comienzos que Dios inaugura. Hoy, si decides entregar tu vida otra vez, aunque sea desde las cenizas, aunque sea desde la vergüenza, aunque sea desde la oscuridad, Él, que bajó por ti, te tomará de la mano, te levantará, y escribirá una historia que tú jamás hubieras imaginado. Porque en el lugar del fin, Jesús plantó el principio. Hay dolores tan profundos que ni siquiera los confesamos en oración. Recuerdos enterrados, heridas que provocan vergüenza, momentos de caída que aún nos persiguen en silencio. Muchos creyentes viven con áreas internas que nunca han sido sanadas, porque han creído que hay cosas que Dios no quiere tocar, que hay rincones del alma que están demasiado sucios, demasiado rotos, demasiado expuestos a la oscuridad. Pero aquí está la verdad que transforma esta percepción. Jesús descendió, precisamente para tocar lo que nadie más quiso tocar. Cuando Él bajó a las profundidades del Hades, no lo hizo solo como rey, ni como guerrero. Lo hizo como médico del alma, como cirujano del espíritu, como sanador de las memorias. Y no bajó con repulsión, bajó con ternura, bajó con decisión, bajó con el deseo de redimir lo que había sido escondido en lo más íntimo de la vergüenza humana. En Marcos 1:41, Jesús toca a un leproso que nadie tocaba. Esa lepra no solo era una enfermedad física, era un símbolo del rechazo, de la impureza, del abandono. Y en el mundo espiritual, tú y yo también llevamos lepras invisibles. Abusos no contados, fracasos ocultos, pensamientos que nos avergüenzan, adicciones secretas, pecados que nunca se confesaron por miedo a ser rechazados por Dios mismo. Pero Jesús, al descender, se acercó a todo eso. No lo evitó, no lo ignoró, lo tocó, y al tocarlo, lo redimió. Redimir no es solo perdonar, es volver a dar valor, es volver a dignificar lo que el pecado había profanado, es declarar, esto también me pertenece, esto también lo vine a restaurar. Por eso, este mensaje es para ti que piensas que hay cosas de las que Dios no quiere saber. Para ti que has dicho, esto es mío, y con esto cargaré hasta la muerte. Para ti que escondes lágrimas en la noche y usas sonrisas como máscaras de sobrevivencia, Jesús descendió, para que no tengas que seguir escondiendo lo que te duele, para que no sigas huyendo de tu propio pasado, para que entiendas que su amor es tan profundo, que entra en tus cavernas internas no para condenarte, sino para abrazarte desde dentro. Y cuando Él toca, lo que era impuro se vuelve limpio. Lo que era inútil se vuelve parte del testimonio. Lo que te daba vergüenza
se convierte en bandera de su misericordia. Hoy puedes abrir ese cuarto cerrado del alma. Hoy puedes dejar que Él entre. Hoy puedes decir, Jesús, si bajaste por eso, entonces toma también esto. Y Él lo tomará, lo sanará, y lo transformará en altar. Hay cadenas que hacen ruido, y hay otras que viven en silencio. Muchas personas están encarceladas sin barrotes visibles. Son libres por fuera, pero por dentro viven como prisioneros. Prisioneros del miedo, del perfeccionismo, de la necesidad de aprobación, de la autoexigencia constante, de una voz interior que siempre dice, nunca es suficiente. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que incluso dentro de la iglesia hay creyentes que levantan las manos con cadenas en el alma, que oran, con nudos en el corazón, que sirven desde una identidad quebrada, que aman a Dios, pero aún viven como esclavos del pasado, del trauma, de la culpa. Jesús no vino solamente a darnos una nueva vida. Él descendió para romper el tipo de esclavitud que ni tú sabías que tenías. Isaías 58.6 lo dice con claridad profética. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Y fue en el descenso donde esto se cumplió de manera radical. No con palabras, sino con autoridad. No con promesas, sino con actos eternos. En lo más profundo del abismo espiritual, Jesús se presentó como el libertador supremo, no con espadas, sino con su sangre, no con violencia, sino con santidad que arde. Y las ligaduras que nos mantenían esclavos, incluso a los más devotos, fueron confrontadas por su luz. El espíritu de rechazo, el espíritu de orfandad, el espíritu de derrota, el espíritu de religiosidad sin relación. Todo eso fue sacado a la luz, y Jesús lo desató, lo quebró, lo anuló. Pero aquí está la clave. La libertad ya fue comprada. Pero necesitas creerlo para caminar en ella. No se activa por emoción, se activa por fe. Hoy, el Espíritu Santo te pregunta, ¿hasta cuándo vivirás como esclavo si ya fuiste declarado libre? ¿Hasta cuándo arrastrarás cadenas que ya no existen, solo porque el enemigo te convenció de que todavía están ahí? Jesús descendió para que tú te levantes, no como sobreviviente, sino como hijo, no como prisionero, sino como heredero. Las puertas de la prisión fueron abiertas, y ahora Él te llama por tu nombre, para que salgas, para que respires, para que camines con libertad real, no religiosa, porque la esclavitud no se vence con esfuerzo, se vence con revelación. Y la revelación es esta. Jesús descendió para romper todo yugo que aún te ata en lo invisible. Cuando una persona atraviesa el sufrimiento, el abandono, el abuso o la traición, hay una pregunta que siempre termina, apareciendo en su alma. ¿Dónde estaba Dios cuando todo eso pasó? Y esa pregunta no es rebeldía, es dolor que busca sentido. Es un clamor interno que intenta comprender por qué un Dios bueno permite heridas tan profundas. Pero aquí está la revelación que puede cambiar para siempre tu manera de ver tu pasado. Jesús descendió para habitar tu historia rota, para entrar a los pasillos de tu memoria, para unir lo que viviste con el cielo que te espera. No hay lágrima que Dios no haya contado. No hay noche que haya pasado desapercibida para el que descendió. Hebreos 2:17 nos dice que Jesús fue hecho semejante a nosotros en todo, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Eso significa que Él no solo conoce tu dolor, Él lo cargó, Él lo sintió, y decidió no eliminarlo, sino redimirlo. Muchos quieren un Dios que borre el pasado, pero Jesús no vino a borrar, vino a transformar.
a tomar el barro y hacer una vasija nueva, a tomar el quebranto y hacerlo altar, a tomar la traición y convertirla en testimonio. Cuando descendió, Jesús no solo tomó el pecado, también recogió tus recuerdos, también recogió tus silencios, también cargó tu historia, y al hacerlo, estableció un puente entre tu pasado y tu propósito. Ahora, tú puedes mirar atrás sin miedo. Puedes recordar sin ser destruido. Puedes hablar sin que te consuma la culpa, porque ya no eres esclavo de lo que viviste. Eres testigo de lo que Él transformó. Este es el poder del descenso. Hacer que incluso lo que el enemigo usó para destruirte se convierta en lo que Dios usará para enviar su gloria. Tu historia ya no está sola. Tu dolor no está huérfano. Jesús bajó y tocó cada parte. Y al tocarla, la consagró. Y al consagrarla, la redimió. No necesitas seguir negando tu historia. No necesitas seguir huyendo de lo que fuiste. Porque ahora, todo lo que eras está unido al todo lo que Él es. Hoy puedes entregarle tu pasado completo. Hoy puedes decir, esto también es tuyo, Señor, y Él lo tomará y lo usará, porque Jesús descendió para que tu historia, toda tu historia, se conecte con el cielo y nunca más seas el mismo. El descenso de Cristo no fue solo un acto de rescate, fue también una invitación, una declaración celestial de que lo que Él experimentó, tú también puedes vivir, en otra dimensión. Efesios 2.6 dice algo que parece increíble, pero es palabra viva, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser eso posible? Tú estás aquí, en la tierra, en tu casa, en tu cuerpo frágil, y sin embargo la Escritura dice que estás sentado en lugares celestiales, con Él. La respuesta está en el descenso, porque cuando Jesús bajó, al punto más bajo, abrió un camino para llevarnos con Él a lo más alto. Ya no se trata solo de imitar a Cristo, se trata de participar con Cristo, de entrar en la dinámica espiritual del reino, de entender que si Él murió, morimos con Él, que si descendió, descendimos con Él, y que si resucitó, también fuimos levantados con Él. Este no es un lenguaje simbólico, es una posición espiritual real, y muchos creyentes no viven en plenitud porque siguen creyendo que están en la tierra como esclavos espirituales, cuando la palabra dice que ya han sido posicionados como herederos, como hijos, como autoridades. Jesús no descendió solo para darte acceso al cielo después de morir. Descendió para darte autoridad en la tierra mientras vives, para hacerte caminar como alguien que ya ha pasado por la cruz, por el sepulcro y por la resurrección. Tú no vives hacia la victoria, vives desde la victoria, no caminas hacia la luz. Caminas desde la luz que ya fue encendida en lo más profundo del abismo. Hoy, el Espíritu Santo te recuerda, ya no eres más esclavo, ya no eres más deudor, ya no eres más víctima, porque Jesús bajó y te llevó con Él, y cuando subió, te posicionó. ¿Ves tu vida todavía desde el valle? ¿Desde el suelo? ¿Desde la culpa? Entonces, necesitas recordar que espiritualmente ya fuiste levantado, ya fuiste vestido de honra, ya fuiste sentado con Él. Y si estás sentado con Él, ningún demonio puede acusarte, ninguna maldición puede tocarte, ningún fracaso puede definirte. Jesús descendió para que tú puedas mirar hacia abajo y recordar que el infierno ya fue vencido, y que tu lugar ahora es en los lugares celestiales, como hijo amado, como redimido, como heredero del reino. En la historia espiritual de la humanidad, hay momentos que marcan un antes y un después. El descenso de Jesús fue uno de esos momentos. No solo conquistó, cerró una era espiritual y activó un nuevo tiempo, el tiempo de la gracia. Hebreos 8:13 lo dice de manera contundente. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Con 1900 hasta su muerte, su descenso y su resurrección, Jesús puso fin al sistema antiguo, a la era de los sacrificios sin eficacia,
al sacerdocio limitado, a la distancia entre Dios y el hombre. Hasta ese momento, la presencia de Dios era lejana, accesible solo por unos pocos, mediante rituales estrictos, dentro de un templo hecho por manos humanas. Pero cuando Jesús descendió, Él mismo se convirtió en el nuevo templo, el nuevo pacto, el nuevo camino, y ese camino ya no está escondido, ya no está reservado, ya no está prohibido. Jesús lo abrió para ti. La era de la condenación terminó. La era de la mediación sacerdotal humana quedó anulada. Ahora es el tiempo de la gracia, el tiempo donde tú puedes entrar confiadamente al trono de la misericordia, no por tus méritos, sino por su sangre. Y fue en el descenso donde este nuevo tiempo fue activado, porque fue allí donde el enemigo perdió su derecho a acusarte. Fue allí donde el acta de decretos fue anulada. Fue allí donde la muerte dejó de ser el final, y la vida eterna se convirtió en promesa accesible. El descenso de Jesús fue el grito de cierre del viejo pacto, y su resurrección, el sello de inauguración de una nueva temporada para la humanidad. Tú no estás viviendo en tiempos de espera. Estás viviendo en tiempos cumplidos. Ya no esperas al Mesías. Él ya vino. Ya descendió. Ya venció. Y ahora, reina. Hoy, puedes vivir bajo ese nuevo pacto. No desde el miedo, no desde la obligación, sino desde el amor perfecto que se manifestó cuando Él decidió ir más allá de la cruz y entrar en el mundo invisible, para declarar allí también: todo ha sido hecho nuevo. Tú formas parte de ese nuevo tiempo. Ya no eres hijo de la ley, eres hijo de la gracia. No necesitas cargar el peso de tu religión. Puedes caminar. En la libertad de tu redención, Jesús descendió para cerrar la puerta de la condenación y abrir de par en par las puertas del reino. Y esas puertas, hoy, están frente a ti. La mayoría de las personas ven el descenso de Jesús como un evento del pasado, algo que ocurrió, se celebró y se cerró. Pero pocos comprenden que ese acto fue también una declaración profética, una señal anticipada de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Primera de Pedro 3:19-20 nos recuerda que Jesús, al morir, fue y predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que desobedecieron desde los días de Noé. Este acto, aunque misterioso, fue un anticipo del juicio final, un anuncio celestial, proclamado en el inframundo, de que el reino de Dios ya había venido a establecer dominio y que un día, no lejano, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El descenso de Cristo fue un decreto espiritual. El juicio está reservado. La victoria ya fue establecida. La misericordia está abierta, pero no para siempre. Jesús no bajó solo para liberar a los justos. También proclamó juicio a los ángeles caídos, a los sistemas espirituales de corrupción, a toda fuerza que se levantó desde el principio contra la voluntad del Padre. Y ese decreto aún resuena, porque el mismo que descendió, volverá. Pero ya no bajará en debilidad, bajará en gloria, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con justicia eterna. El descenso fue un acto de misericordia. La segunda venida será un acto de justicia. Y tú y yo vivimos en el tiempo entre ambos, en el tiempo de la elección, en el tiempo de la gracia extendida, en el tiempo donde aún podemos decidir de qué lado estaremos cuando se cierren los libros. El infierno ya fue notificado, el juicio ya fue anunciado. El enemigo ya sabe que su tiempo es limitado. Y cada vez que un creyente proclama el nombre de Jesús con autoridad, se activa esa memoria espiritual en los reinos invisibles. El que descendió, volverá. Y no será como cordero, será como rey. ¿Estás viviendo como si el juicio fuera lejano? ¿Estás dormido espiritualmente porque aún hay misericordia? Hoy, este mensaje no solo es consuelo, es advertencia, es recordatorio, es llamado. Jesús descendió no solo para abrazarte, sino también para que despiertes.
para que alinees tu vida con la eternidad. Para que no vivas como si tu historia fuera solo terrenal, cuando ya ha sido marcada por lo eterno. Porque lo que ocurrió en el inframundo fue más que liberación, fue proclamación, fue juicio, fue victoria irreversible, y quien escuche esa voz con temor santo, quien responda al llamado, quien reciba la gracia, estará listo cuando el que descendió vuelva en gloria para juzgar vivos y muertos. Es fácil creer en un Jesús glorioso que reina desde los cielos. Es emocionante imaginarlo venciendo al infierno, resucitando con poder y ascendiendo entre ángeles. Pero la verdadera revolución espiritual ocurre cuando entiendes que ese mismo Jesús, que descendió a las profundidades más oscuras, también quiere caminar contigo en lo cotidiano. Lucas 24 nos relata el camino de Emaús. 2 discípulos, tristes y confundidos, huyendo de Jerusalén después de la crucifixión. Y mientras hablaban de su dolor, Jesús, resucitado, se acercó y comenzó a caminar con ellos. No lo reconocieron al instante. Estaban atrapados en su tristeza. Pero él caminó igual, escuchó igual, explicó las Escrituras. Y cuando partió el pan, sus ojos fueron abiertos y reconocieron que el mismo que había descendido estaba con ellos en el camino. Eso es lo que hoy el Espíritu Santo quiere que entiendas. Jesús descendió al infierno para poder estar contigo también, en los pequeños infiernos de tu rutina, en tus lunes sin fuerza, en tus martes de dudas, en tus miércoles de soledad, en tu trabajo, en tu cocina, en tu cama vacía, en tu oración que parece no subir. Él no está lejos. Él camina, Él acompaña, Él comparte el pan contigo. Y lo más sorprendente es esto. Él ya conoce cada paso y del camino, porque también lo recorrió, pero desde lo más bajo. Por eso no se escandaliza de tus pensamientos oscuros. No se ofende por tus silencios. No te abandona cuando te quiebras. Él descendió para estar disponible siempre. En todo momento. En todo lugar. Muchos buscan encuentros sobrenaturales, visiones, emociones fuertes, y no se dan cuenta que el Cristo que venció el Hades está también en lo ordinario, en el vaso de agua, en la conversación rota, en el perdón que cuesta dar, en el Hijo que aún no vuelve. Él no solo bajó para salvarte, bajó para caminar contigo, para consolarte con su presencia y recordarte que no necesitas verlo, para saber que está. Hoy, donde estás, Él está. Y cada vez que partes el pan, cada vez que abres su palabra, cada vez que eliges amar en vez de odiar, tus ojos se abren y te das cuenta. Jesús sigue aquí. Jesús no se fue. Jesús camina contigo, porque el que descendió al infierno por amor, jamás se alejará de los que le responden con fe. El Evangelio no termina con la cruz. Tampoco con la resurrección. El Evangelio comienza verdaderamente cuando tú comprendes que fuiste llamado a ser testigo de esa victoria. No solo a recibirla, sino a proclamarla. Jesús no descendió para que tú solo fueras salvo. Él descendió para que tú también seas enviado. En Hechos 1:8, justo antes de ascender, Jesús declara: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Un testigo no es alguien que escucha una historia, es alguien que vio, que fue tocado, que fue cambiado, y que ahora tiene autoridad para hablar. Tú no estás llamado a ser un espectador del reino. Fuiste llamado a ser evidencia viva de que Jesús venció el infierno y transformó tu vida desde las raíces. Cada cicatriz en tu historia, cada trauma que ahora es testimonio, cada vez que volviste a levantarte después de una caída, es una señal espiritual de que tú no perteneces más a las tinieblas y que ahora portas una luz que arde y guía. Jesús descendió para que tú no vivas con miedo, ni escondido, ni callado, sino lleno del Espíritu, con la boca abierta y con la frente en alto, para declarar: yo estuve perdido, Él me encontró, yo estuve abajo, Él me levantó,
Yo estuve muerto. Ahora vivo para Él. Muchos piensan que testificar es predicar con palabras bonitas. Pero testificar es vivir con verdad. Caminar con autoridad. Hablar desde el fuego. Y ese fuego no lo recibes en eventos, ni en conferencias, ni en emociones. Lo recibes cuando reconoces el precio del descenso y decides no quedarte con la victoria solo para ti. El infierno fue notificado cuando Jesús bajó, pero sigue temblando cada vez que uno de sus redimidos se levanta con propósito. Cada vez que decides no volver atrás. Cada vez que compartes lo que Dios hizo contigo. Cada vez que oras con convicción. Cada vez que abrazas al herido. Cada vez que rompes un ciclo de dolor en tu casa. Cada vez que en vez de maldecir, bendices. Cada vez que dices, yo no soy víctima, soy testigo del que venció todo por mí. Hoy, Jesús no solo te abraza, te envía, te unge, te llama. No para que seas perfecto, sino para que seas fiel, porque el que descendió ahora vive en ti, y a través de ti quiere seguir anunciando. El reino ha vencido. Y tú eres parte de la evidencia. Hay promesas que se olvidan, votos que se rompen. Alianzas humanas que terminan por traición, descuido o desilusión. Pero cuando Jesús descendió a los infiernos, selló una alianza eterna con la humanidad y contigo. Una alianza que no depende de tu fuerza, ni de tu fidelidad, ni de tu capacidad de mantenerte firme. Una alianza que fue escrita con sangre y no se rompe. Zacarías 9:11 dice, y tú también, por la sangre de tu pacto, has sido sacado de la cisterna donde no hay agua. Esta no es poesía. Es una verdad espiritual. Jesús descendió para buscarte en esa cisterna. En esa tumba emocional, en ese pozo de autodesprecio, en ese ciclo interminable de culpa, religión vacía o condenación. Y no vino a lanzarte una cuerda desde arriba. Bajó por ti. Entró contigo. Te cargó. Y al salir, selló el pacto. Tú ahora me perteneces. Tú eres mío. Tú eres parte de mi pueblo, de mi herencia, de mi eternidad. Este pacto no es una emoción. Es una verdad legal en el reino de 1906, los cielos. Tiene el sello del Cordero. Tiene el respaldo del Padre, tiene la garantía del Espíritu. Y cuando el enemigo te acusa, cuando tu alma duda, cuando sientes que no lo mereces, el cielo responde, hay un pacto sellado. Ya no se puede romper. Pero este pacto también es una invitación, porque aunque Dios nunca dejará de cumplir su parte, te llama a vivir a la altura de lo que ese pacto significa. Te llama a honrarlo, a caminar en santidad no por miedo, sino por amor, a levantar tu cabeza, a salir del lodo, a recordar que ya no eres esclavo. Eres hijo del pacto, y si eres hijo del pacto, no puedes seguir viviendo como si fueras huérfano. No puedes aceptar menos de lo que el cielo ya compró por ti. No puedes seguir arrastrando cadenas, cuando el sello eterno ya fue puesto sobre tu historia. Jesús descendió para dejar impreso en lo más profundo de tu alma esta verdad. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Este pacto no depende de ti, pero sí puede transformarte para siempre. Hoy, si decides decirle sí a ese pacto, si renuevas tu entrega, si permites que el fuego del descenso consuma tu pasado, entonces vivirás como alguien que ha sido alcanzado, rescatado y sellado por el amor más profundo del universo, porque el pacto está vivo, y su firma es la cruz, la sangre y el descenso del Hijo de Dios por ti. Puedes escuchar esta historia y conmoverte. Puedes comprenderla y emocionarte. Incluso puedes compartirla y sentir gratitud. Pero si no haces nada con ella, te quedarás en la orilla del milagro. Conocerás la puerta, pero no entrarás. Verás la cruz, pero no cargarás la tuya. Sentirás la presencia, pero no vivirás la transformación. Jesús descendió para confrontarte con una elección. Una elección que nadie puede hacer por ti.
Una decisión que separa a los que escuchan de los que responden. Juan 3:16. No es solo un versículo hermoso. Es una línea de fuego entre dos destinos. Porque, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice, para que todo el que escuche. Dice, todo aquel que en él cree. Creer es más que aceptar una idea. Es rendir tu alma, es entregarte, es renunciar a tus propias fuerzas. Es decir, Jesús, si bajaste por mí, yo ya no puedo seguir viviendo como si eso no hubiera pasado. Hoy, después de haber recorrido esta verdad eterna, de haber entendido que hubo un día en que el Hijo de Dios pisó las tinieblas por amor a ti, ya no puedes volver atrás. No sin responder. No. Se trata de emoción. Se trata de eternidad. Se trata de decirle, Señor, yo quiero que ese descenso tenga fruto en mí. Quiero que lo que hiciste allá abajo se manifieste aquí adentro. Jesús descendió, pero hoy quiere habitar tu corazón. Quiere hacer morada en tu historia. Quiere llenar tus vacíos. Quiere resucitar lo que aún está muerto. Quiere sellar esta palabra con una transformación visible. No es religión, no es liturgia, es rendición, es entrega, es un nuevo nacimiento. Y esa decisión la haces ahora, no mañana, no cuando estés listo, no cuando entiendas todo, ahora, con el corazón abierto, con la fe temblando, con la humildad de quien dice, Jesús, desciende en mí y levántame contigo. Este es tu momento, tu cita divina, tu llamado eterno, porque el que descendió hoy te llama y espera tu respuesta. Si has llegado hasta aquí, te felicito con todo el corazón. Muy pocos logran llegar al final de una palabra tan profunda, tan larga, tan confrontadora. Pero tú llegaste, y eso significa algo. El Espíritu de Dios está haciendo algo en ti. Este no fue un video cualquiera. No fue una historia más sobre Jesús. Fue un encuentro. Fue una cita. Fue una visita divina. Fue una revelación viva del Cristo que descendió, por amor, y que hoy está aquí. Por eso, si esta palabra tocó tu vida, te invito a escribir ahora mismo en los comentarios la frase, yo pertenezco al que descendió por mí. No escribas eso por emoción. Hazlo como una señal de pacto, un acto de fe pública, una confesión de que esta palabra no fue solo escuchada, sino recibida en tu espíritu. Al escribirla, estarás diciendo, yo entendí, yo decidí, yo no, vuelvo atrás. Y al hacerlo, Dios mismo leerá tu nombre. Porque esto no es solo un comentario, es una marca en el cielo, una respuesta al llamado del Salvador. Además, te pido con todo mi corazón, suscríbete a este canal y comparte este video. Tal vez tú creas que es solo un clic, pero para alguien más, podría ser el mensaje que lo salve del abismo. Tú no, sabes cuántas almas están a un paso de rendirse. Y un video como este puede ser la cuerda que las saque del pozo. Si ya estás suscrito, te felicito. Eres parte de esta familia de fe. Una comunidad que no se conforma con palabras suaves, sino que busca las verdades profundas que transforman. Y si aún no lo estás, ¿qué estás esperando? Después de todo lo que escuchaste, ¿vas a seguir como si nada hubiera pasado? No seas espectador, sé parte, comprométete, camina con nosotros, y deja que el fuego que bajó con Cristo siga ardiendo en ti. Este canal es más que contenido. Es un altar. Es un refugio. Es una iglesia digital para muchos que no tienen una comunidad local. Y tú puedes ayudar a levantar esa voz, a encender esa llama, a sostener este llamado. Antes de cerrar, quiero invitarte a que hagas una cosa más. Permanece en silencio hasta que el video termine. Escucha la música de fondo, cierra los ojos y ora. Dile algo a Jesús. No te vayas con prisa. Este momento es santo. Ahora, te dejo con una última reflexión. A veces,
creemos que necesitamos grandes señales para saber que Dios nos ama. Un milagro, una profecía, una visión del cielo. Pero, ¿qué mayor señal que saber que el Hijo de Dios descendió a los infiernos por ti? ¿Qué más necesitas para entender que tu vida tiene valor, que tu historia importa, que tus lágrimas fueron contadas, que tus pecados no asustan al cielo? Él bajó. Y al bajar, escribió con sangre lo que el infierno no puede borrar. Este también es mío. Tu nombre fue pronunciado allá abajo. En el silencio del inframundo, cuando el Cordero se presentó con las llaves, tu libertad fue decretada. Tu historia fue redimida. Tu alma fue reclamada. Y ahora, solo te queda una cosa. Vivir como alguien que fue rescatado, no como esclavo, no como víctima, no como alguien que aún le debe algo al enemigo. Fuiste comprado, fuiste levantado, fuiste posicionado, pero con ese privilegio viene un llamado: vivir para Él, amarlo con todo, entregarlo todo, renunciar a lo que te ata, sostener lo que Él te entregó, anunciar lo que Él hizo, no por obligación, sino por fuego, porque quien entiende el descenso ya no puede vivir igual. Quien escuchó lo que tú escuchaste hoy ya no puede seguir en tibieza, ya no puede callar, ya no puede negociar con el pecado, ya no puede jugar a la fe. Este mensaje no fue suave, y no debía serlo, porque el descenso de Jesús no fue cómodo, fue una guerra, fue sangre, fue juicio, fue gloria. Y si tú fuiste alcanzado por esa verdad, entonces vive de tal manera que el infierno sepa que tú también descendiste con Él, y que ahora caminas en autoridad. Levanta tu voz, ora con convicción, ama con propósito, perdona con valentía, sana tu historia con la presencia del que bajó por ti y nunca más. Nunca más vivas como si Él no hubiera venido, como si Él no hubiera bajado, como si Él no hubiera vencido, porque lo hizo, y lo hizo por ti. Ahora, quédate en silencio, deja que el Espíritu te ministre. Cierra tus ojos y dile a Jesús: gracias por descender por mí. Aquí estoy. Haz tu obra en mí. Y no pauses este video. Deja que la música fluya, que tu alma respire, que el pacto se selle. Porque este no es el final, es el comienzo de una vida descendida en humildad y levantada en gloria.